Iglesia Cristiana Bethesda te da la más cordial bienvenida y te invita a escuchar el mensaje pastoral del día de hoy. Es nuestra oración que tu corazón sea fortalecido y edificado a través de la palabra de Dios. Dios te bendiga, iglesia. Es un honor una vez más estar junto a ti para adorar y para bendecir el nombre del Señor. Y hablando de tiempos de adoración, viene a mi mente ese episodio muy conocido por todos nosotros, en el que Pablo y Silas adoraban al Señor en medio de un encarcelamiento injusto. Y yo pienso que en ese tiempo la adoración de Pablo y Silas, que ellos cantaran esos himnos espirituales, respondía a una motivación desinteresada. Ellos adoraban al Señor porque era su propósito, porque les era agradable, porque le era agradable al Señor. Y desde ese punto de vista, quiero invitarme a mí mismo a que adoremos al Señor de forma desinteresada, tal como ocurrió en ese evento. La gloria de Dios puede ser y va a ser manifestada en medio de nuestros tiempos de reconocimiento al Señor, de lo que Él es y de lo que Él hace. Ahora mismo, alaba al Señor. Rechaza oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Si estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Si estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Y cuando Él se guía en silencio, es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Llorando, alaba. En la prueba, alaba. Si estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. Dios va al frente abriendo
camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. Cántale, adórale, exáltale. Sí, Señor. Alaba a Dios, alaba a Dios, exáltale. Alaba a Dios, alaba a Dios, y canta tu Señor, y alaba a Dios. Dios te bendiga, iglesia, en esta noche. Buenas tardes, amada iglesia. Señor les bendiga grande, poderosamente. En esta tarde recibo un cordial saludo de parte de mi familia, de parte de la iglesia hija y en el nombre mío propio. Para mí es un placer poder compartir con ustedes en esta tarde la palabra de nuestro Señor. Les invito allí en sus casas donde usted se encuentra a estar abriendo su Biblia en Efesios 6, verso 10. Leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa. Padre, Señor, te adoramos, te bendecimos. Te damos gracias en esta tarde, Señor, por tu palabra. Que seas tú ministrando a tu pueblo conforme a la necesidad de tu iglesia y conforme a tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quiero compartir con ustedes en esta tarde el tema de siendo fortalecidos para permanecer. Siendo fortalecidos para permanecer. Ya casi al final de esta carta a la iglesia de Éfeso, el apóstol Pablo les escribe y les aconseja: fortalezcanse en el Señor y en su fuerza poderosa. Cuando nosotros podemos estudiar un poco la historia de la ciudad de Éfeso para el tiempo de los apóstoles, encontramos que la ciudad de Éfeso era una de las ciudades importantes del Imperio Romano de la época. Y entre las fortalezas principales que tenía esta ciudad, una de ellas era su economía. A causa del gran comercio que ellos tenían, había una afluencia de personas que iban allí a invertir en sus comercios. Otra de las fortalezas importantes de Éfeso era la diosa Diana, el templo de la diosa Diana, quien les daba a ellos el título de poseer una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Y por lo que lo había hecho famoso, y esto hacía que tuviera una afluencia de visitantes, que fuera turístico, por la que la gente iba allí a visitar el templo de Diana y a invertir en Éfeso. En medio de estas características, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso y le da 3 consejos. Y esos 3 consejos que encontramos allí es lo que vamos a hablar hoy. Quiero compartir con ustedes los 3 consejos que el apóstol Pablo le da a la iglesia de Éfeso casi al final de su carta. Y el primer consejo que encontramos acá es fortaleceos. Fortaleceos viene de la palabra fortificar, que significa vigor, fuerza. En el diccionario español lo define como vigor robusto, capacidad para mover algo o alguien de gran peso o resistencia.
Y el significado bíblico de fortaleza es la virtud que posee el cristiano. La fuerza del cristiano, amada iglesia, es la fe. Pablo le estaba diciendo a la iglesia de Éfeso, fortalezcan su fe. Fortalezcan la fe que hay en cada uno de ustedes. No sé si para el momento la iglesia de Éfeso estaba debilitada en la fe o si su fe estaba en alto riesgo, no lo sé. Pero el apóstol Pablo les aconseja que es necesario que ellos fortalezcan la fe que hay en cada uno de ellos. El diccionario español dice que es la fuerza que te permite mover algo que es o alguien que es pesado. Puedo entender que el consejo que da el apóstol Pablo es que nuestra fe tiene que ser fortalecida de tal manera que nosotros podamos mover circunstancias, de tal manera que nosotros podamos mover obstáculos, de tal manera que nosotros podamos avanzar. Pablo les decía a la iglesia de Éfeso, es necesario que ustedes fortalezcan su fe. Fortalezcan la fe para que puedan seguir. Con una fe débil, con una fe inconstante, de que solamente qué puedo hacer, no puedo. Con una fe débil no podemos avanzar. Es necesario que nosotros como iglesia fortalezcamos nuestra fe. Es necesario tener una fe firme que pueda mover la apatía que quizás ha venido a muchas vidas, a muchos hogares, a muchas familias cristianas. Es necesario que nuestra fe esté tan fortalecida que pueda sacarnos de cualquier estancamiento en que nos podamos encontrar en este momento. Es necesario que nuestra fe sea firme, que nuestra fe sea fuerte para que podamos avanzar. Si nuestra fe es débil, nosotros nos quedamos paralizados. Porque si nuestra fe es débil, nos llenamos de temores, de angustia, de inciertos, de incertidumbre. No tenemos dirección, no tenemos claridad. Por eso es necesario tener una fe firme, porque la fe me motiva a mí a seguir adelante. La fe me motiva a mí a caminar. Si yo tengo una fe fortalecida, aunque esté desanimado, yo voy a avanzar. Aunque yo me encuentre en tristeza, yo voy a avanzar. Ahora, ¿cómo puedo yo fortalecer mi fe? ¿Cómo fortalecemos la fe, iglesia? Tú fortaleces la fe cuando vas a la oración. Cuando nosotros oramos, la fe se fortalece. No, pero es que no siento ánimo de orar. Estoy tan deprimido, estoy tan triste que no tengo ánimo de orar. Pero puedes decirle al Señor, Señor, no tengo ganas de orar en este momento, no tengo la fuerza para orar. Y allí estás clamándole al Señor. Y la fuerza de Dios viene a tu vida. Y puedes retomar y puedes levantarte y puedes ponerte de pie porque la fe es avivada. Y necesitamos esa fe avivada, que el fuego del Espíritu de nuestra fe no se apague. La otra manera de poder nosotros fortalecer la fe es a través de la lectura de la palabra. ¿Qué me aconseja el Señor a través de la palabra? En cómo encontré yo estos consejos que le da el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, leyendo la palabra. Si nosotros vamos a la palabra, el Señor nos va a aconsejar, el Señor nos va a dirigir, el Señor nos va a dar ideas, el Señor nos va a fortalecer, nos va a levantar, podemos ponernos de pie, no importa lo que pueda estar diciendo el mundo, no importa cuáles son los rumores que hay afuera, pero si mi fe es firme, si mi fe es fuerte, yo puedo levantarme. Y ese es el primer consejo que te dejo en esta tarde. Fortalece tu fe, amada iglesia. Fortalece tu fe.
para que puedas permanecer. No se trata de lo que se sienta o no sienta. Nosotros no oramos por lo que sentimos o dejamos de sentir. La oración y la lectura de la palabra es algo natural en el creyente. Es nuestro diario vivir. No puedo esperar sentirme bien para orar, no. Ni puedo estar extremadamente tribulado para orar tampoco. Es mi diario vivir, mi estilo de vida, el orar y el leer la palabra del Señor. Y cuando yo leo la palabra y cuando yo oro, el Señor me fortalece para lo que pueda venir. Yo no me fortalezco en medio de las circunstancias. Yo estoy fortalecido porque estoy constantemente en la presencia del Señor. Y cuando viene el momento difícil, entonces yo puedo estar de pie. Así que te aconsejo, amada iglesia, fortalece tu fe. El segundo consejo que yo encuentro acá, en este verso que acabamos de leer, es en el Señor. El apóstol Pablo le aconseja a la iglesia de Éfeso en quién tienen ellos que fortalecer su fe. Recordemos que Éfeso era una ciudad de una muy buena economía, aunque su economía fue fracturada luego. Mas sin embargo, cuando la economía se fractura a través de los comercios, lo que quedó fuerte allí en la parte económica fue Diana de Éfeso. Fue considerado hasta el banco de la ciudad de Éfeso. Era lo que la gente iba a visitar. La idolatría se fortaleció cuando el comercio quebró. Entonces se fortaleció Diana de Éfeso, se fortaleció ella en la finanza. La gente creía era en Diana. Se fortaleció a través de la idolatría en la venta de imágenes. Recordemos que habían plateros, así lo dice el libro de Hechos, que hacían imágenes para vender. Entonces creció la venta de la idolatría. Y cuando escudriñamos un poco más sobre Diana de Éfeso, dice que era un dios pagano que promovía la promiscuidad, el desorden sexual, la prostitución, e incluso se dice que en la parte alta del templo de Diana las mujeres se vendían en la prostitución. Entonces imagínese usted el contexto histórico para el momento de los apóstoles que estaba pasando Éfeso. Y Pablo, en medio de todo esto, le dice a la iglesia: pongan su mirada en el Señor, fortalezcan su fe, pero en el Señor. No vayan a poner su mirada en la economía que ustedes tienen o tenían. No vayan a poner su mirada en Diana de Éfeso. No vayan a poner la mirada en lo que ustedes pueden hacer. Pongan su mirada en el Señor. Fortalezcan su fe, pero en el Señor. Y ese consejo nosotros lo aplicamos a nuestra vida hoy. Porque es el mismo consejo. Nosotros quizás no vamos a poner la mirada en Changó, quizás no vamos a poner la mirada en Santa Bárbara, ni en ninguna de estas imágenes. Nuestra mirada siempre quizás va a estar en el Señor, pero en medio de la desesperación de qué voy a hacer, en medio de lo que nosotros estamos viviendo, amada iglesia, ninguno de nosotros estábamos preparados para estar en una cuarentena. Ninguno de nosotros estábamos preparados para entrar en esta pandemia. Ninguno nos habíamos preparado ni psicológicamente, ni académicamente, ni en ninguna área de nuestras vidas para estar apartados en una cuarentena, en una pandemia. Entonces, cuando nos vemos en esta circunstancia, ¿qué es lo primero que puede venir a nuestras vidas? Es ¿qué voy a hacer? ¿Qué hago ahora? Ninguno estábamos preparados para lo que estamos viviendo. No nos preparamos para estar apartados en la casa. Y el Señor nos dice en medio de esta situación: fortalece tu fe, pero en mí, en el Señor, en Él.
¿En qué estamos fortaleciendo nuestra fe? En los dones, en los talentos, en las capacidades que tenemos, en nuestros títulos académicos, en nuestras propias ideas. ¿En qué puede estar fortaleciendo la iglesia su fe en este tiempo? El Señor nos dice: fortalécete en mí, no en algo que hoy está y mañana no está. Hay quienes se fortalecen en el empleo. Muchos los han perdido, muchos están desempleados. Hay quienes se fortalecen en la cuenta del banco. Hay quienes se fortalecen en sus propias ideas, sus propias herramientas, sus propias estrategias. Pero sabes, el trabajo hoy está, mañana no lo sabemos. Muchas cosas son inconstantes. Lo único que permanece firme para siempre es el Señor. Lo único que es inconmovible en medio de la cuarentena, en medio de pandemia, en medio de la abundancia, en medio de la escasez, en medio de cualquier situación, es el Señor. Él es el único que sigue firme en el trono. El Señor no se ha movido de su trono. El Señor sigue estando allí firme. Sigue estando en el trono y ya salió de la pandemia. Ya el Señor pasó todo esto. Nosotros somos los que aún estamos en cuarentena. Y necesitamos fortalecer nuestra fe en el Señor para poder seguir adelante, para poder estar firme, para poder vencer. No puedo fortalecer mi fe, mi conocimiento. Mi conocimiento me ayuda. Pero si yo alineo mi conocimiento a las ideas, directrices que me da el Señor, yo puedo salir adelante. Tengo que fortalecer mi fe en el Señor e ir a la presencia de Él. Y Él me dará directrices y mi conocimiento con mi fe en el Señor me darán buenas ideas para poder continuar en medio de lo que estamos viviendo. ¿Y cómo hacemos para fortalecer mi fe en el Señor? Orando, leyendo la palabra, pero yendo a la presencia del Señor. Cuando tú vas allí a orar, ya estás en la presencia del Señor. ¿Qué haces en medio de la presencia del Señor? Entrégale tu carga. Entrégale lo que tú no puedes resolver, lo que tú no puedes transformar, lo que tú no puedes cambiar. Nosotros hacemos lo que nosotros podemos hacer. El resto lo hace el Señor. Cuando alguien va a sembrar una semilla, ara la tierra, limpia la tierra y coloca en ella la semilla y le echa el agua a la tierra. Hace lo que está a su alcance. Pero el que hace que la semilla se desarrolle, que obtenga los nutrientes de la tierra que necesita, es el Señor. No somos nosotros. Es que nosotros ahorita necesitamos los nutrientes espirituales para poder salir adelante. Necesitamos los nutrientes que vienen del cielo para poder salir adelante. Entonces no podemos fortalecernos en lo que es inconstante. Nuestra plataforma, amada iglesia, no es lo que yo he aprendido. Mi plataforma es el Señor. La roca inconmovible que es Cristo Jesús. Inconmovible. No lo ha movido la cuarentena, no lo ha movido la pandemia. Es inconmovible. Dios no cambia, inmutable ahí, no cambia. Dios sigue siendo Dios soberano con todo su poder. Entonces, te invito, amada iglesia, a que pongas tu mirada en el Señor, en medio de lo que estás viviendo, en medio de lo que estamos pasando como iglesia, como familia, como país. Pongamos la mirada en el Señor. Y el tercer y último consejo que yo encuentro en este verso, que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso, es poder. Pablo les dice: fortalezcanse, dice así la última parte, y en su fuerza poderosa, y en la fuerza poderosa del Señor.
no en la fuerza débil del Señor. Dios no tiene una fuerza débil. La fuerza de nuestro Dios es una fuerza poderosa que está por encima de cualquier cosa. La fuerza de Dios no la limita ninguna circunstancia. La fuerza de Dios no pierde poder en medio de ninguna situación. La fuerza de Dios sigue siendo poderosa a pesar de cualquier situación, a pesar de cualquier adversidad, sigue siendo poderosa. La palabra poder significa poder o capacidad para hacer algo, o la autoridad en una persona para que pueda desempeñar un puesto o cumplir una misión. Y nosotros como iglesia se nos ha delegado una autoridad para poder cumplir una misión. Cuando nosotros vemos Lucas 4:14, vemos que el Señor Jesús fue al desierto lleno del Espíritu Santo, pero cuando viene de regreso a iniciar su ministerio, viene en el poder. Él necesitó el poder para poder cumplir su misión. Nosotros como iglesia necesitamos el poder de Dios para poder cumplir a cabalidad con la asignación que Dios nos ha dado. Cada uno tiene una asignación en particular, pero como iglesia estamos llamados a dar la palabra de salvación, la palabra del evangelio, la palabra que va a sacar a la gente de la cautividad en que se encuentra, para que nosotros podamos salir en victoria de la situación actual, de la situación en que nos encontramos. Necesitamos estar fortalecidos en el Señor y en el poder de Dios, en el poder de Dios. En Hechos 10:38 dice: así como Dios ungió a Jesús y éste anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo. Estaba sanando a los oprimidos por el diablo. Jesús de Nazaret en su condición humana, recordemos que fue 100% hombre, 100% Dios, pero en esa parte humana necesitó el poder de Dios para cumplir su misión. Nosotros necesitamos el poder de Dios para poder seguir adelante. La palabra dice que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y déjeme decirle que para mí, en cierta parte, en cierta manera, ha sido un bien esta cuarentena. ¿Por qué? Porque me ha permitido pasar más tiempo con mi Señor. Me ha permitido pasar más tiempo estudiando la palabra del Señor. He podido conocer un poco más del Señor. De igual manera, yo te invito a ti a que tú escudriñes un poco más la palabra del Señor. Si nosotros podemos escudriñar en este tiempo la palabra del Señor, podemos conocer al Dios que le servimos y podemos conocer que nuestro Dios es poderoso, que no es un Dios débil, que no es un Dios que la fuerza de nuestro Dios se puede quebrar, no, sino que la fuerza de Dios es poderosa y que nosotros, esa fuerza de Dios está en nosotros, que a nosotros se nos ha delegado una autoridad y que podemos ejercerla con poder. Nosotros estamos llamados para movernos en el poder de Dios, para mostrar el poder de Dios en toda circunstancia, en todo tiempo, en toda situación. Pero para eso necesito fortalecer mi fe en el Señor y en su fuerza poderosa, para que yo pueda avanzar y yo pueda mostrar en todo lugar y en todo tiempo el poder de Dios. ¿Sabes, amada iglesia? Nosotros cada día tenemos que enfrentar situaciones que no nos esperamos. Día a día siempre hay algo que enfrentar. Yo he escuchado conversaciones, incluso oraciones, que están hablando de la post-pandemia. Todavía estamos en cuarentena. ¿Hasta cuándo? No lo sabemos, solo el Señor lo sabe. Pero
he escuchado hablar de este post y he escuchado oraciones y veo que todo se refleja o todo se direcciona hacia lo que es la economía mundial, la economía personal. Y ciertamente la economía ha sido afectada en este tiempo. Eso es algo que no podemos obviar, que es muy importante. Pero creo que aparte de la economía, nosotros como iglesia no podemos enfocarnos solamente en la parte económica. En la pospandemia, cuando venga, nosotros tenemos que enfocarnos o no podemos descuidar lo que son las almas, porque para eso estamos en esta tierra, para ganar almas para el Señor, para que el cielo sea lleno de almas. Y nosotros tenemos que estar preparados para el post-pandemia. Tenemos que estar preparados para nuestro presente. Tenemos que estar preparados para el mañana cuando nos levantamos. Y tenemos que estar preparados para lo que vaya a venir en la pospandemia. ¿Qué va a venir? Ninguno lo sabe. Como no estuvimos preparados, no sabíamos en ese de repente que vino la pandemia, que vino la cuarentena. No sabemos en qué de repente vamos a salir de la cuarentena. No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que como iglesia, como hijo de Dios, nosotros tenemos que prepararnos, porque emocionalmente hay una ciudad, hay gente que nos necesita. No solamente la parte económica, es algo que nos necesitan como iglesia. Nosotros tenemos que ser buenos administradores y tenemos que tener buenas ideas de cómo vamos a obrar, cómo vamos a trabajar, cómo vamos a hacer en la pospandemia. Pero también tenemos que saber como iglesia qué vamos a hacer, a qué nos vamos a enfrentar. ¿A qué nos vamos a enfrentar? No lo sabemos. Situaciones, algunas nos imaginamos, pero otras no las sabemos. Solo Dios lo sabe. Pero cuando nosotros nos ponemos a ver la gente, hay gente depresiva, hay gente enlutada, hay gente en desesperación, hay gente que no haya qué hacer, que no tiene una respuesta. Quizás nosotros ni para nosotros mismos hallamos algunas respuestas. Pero lo que sí le podemos decir a la gente es una palabra de ánimo, una palabra de motivación, una palabra de esperanza, una palabra que les ayude a ellos a seguir adelante. Mientras la iglesia del Señor Jesucristo esté en esta tierra, está con una función, con un propósito y con una asignación de parte del cielo. Y es predicar el evangelio. La iglesia hemos sufrido una transición, hemos sufrido un cambio en este tiempo de cuarentena. Hemos salido de lo tradicional de congregarnos en los templos, en los locales, y hemos aprendido, yo estoy aprendiendo a utilizar la plataforma digital. Pero la iglesia no ha dejado de predicar el evangelio. Almas han sido salvas en medio de este tiempo y almas seguirán siendo salvas en medio del tiempo que ha de venir. ¿Qué te quiero decir? La iglesia está a la estatura de lo que es la situación que se le presente. Se presentó la cuarentena y la iglesia supo asumir lo que estaba pasando. La iglesia no se enmudeció. La iglesia siguió con su asignación de predicar el evangelio. Pero debemos fortalecernos cada día para poder enfrentar cada situación y estar a la altura de lo que ha de venir. Por eso es necesario, como lo decía el apóstol Pablo, fortalezcan su fe y háganlo en el Señor y en la fuerza poderosa que hay en Dios. Recordemos que la fe es la que mueve las cosas. Mi fe poderosa en el Señor mueve mis circunstancias, me saca del estancamiento. La fe poderosa es la que hace milagro, amada iglesia. Y milagro no es solamente cuando tú oras por un paralítico y se puede levantar de la silla de ruedas. Eso es uno, sí. Pero el mayor milagro es cuando tú puedes predicarle a alguien y recibe a Cristo. El mayor milagro es la salvación.
la salvación de alguien. Ese es el mayor milagro. Es el milagro que se nos ha asignado. Tenemos el ministerio de la reconciliación. Por eso no puede ser la iglesia una iglesia endeble. No puede ser la iglesia una iglesia debilitada. No puede ser la iglesia una iglesia que no sabe cómo actuar en este momento. No sabemos cómo actuar en la situación, cómo solucionarla, pero sé que tengo que ir a la presencia de Dios. Yo no sé, iglesia querida, si tú te has desanimado. Creo que todos hemos pasado por eso. A pesar de que he orado y de que he escudriñado la palabra, incluso he estado leyendo sobre la historia de la iglesia, pero hemos venido momentos como ser humano en que uno se entristece. Hay cosas que ya nosotros no podemos comprar. Quizás no podemos hacer el mismo mercado. Quizás tú ves la nevera y no tienes las mismas cosas que tenías antes. No sabes si el 15 y el 30 vas a cobrar. No lo sabes. Y eso es algo que emocionalmente nos afecta. Porque somos tripartistas. Nosotros tenemos un alma. Nosotros somos personas. Pero mi parte espiritual tiene que fortalecer mi parte emocional. Por eso tenemos que tener un equilibrio. Yo no puedo decirte a ti no te entristezcas, no. Hay una alabanza que dice por ahí: no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. Todo ser humano tiene derecho de entristecerse. Un cristiano lo que no puede darse el lujo es de quedar depresivo, postrado en una cama, derrotado. No, porque el Dios que nosotros le servimos es un Dios de vida, de fortaleza, de poder, que puede cambiar nuestras circunstancias y nos puede decir: levántate. Por eso te doy el consejo que Pablo le dio a la iglesia de Éfeso: fortalécete en el Señor y en su fuerza poderosa. Dice en Efesios capítulo 1, a partir del verso 17, dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Que Él alumbre los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y a cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la acción de su fuerza poderosa, la cual actuó en Jesucristo resucitándole. Esa es la fuerza poderosa de Dios. Nos resucitará de esta cuarentena, nos resucitará de la pandemia, nos resucitará porque no hemos muerto, estamos vivos, estamos siendo fortalecidos en el Señor. Hoy puede ser que haya un momento, mi amada hermano, mi amada hermana, en que usted dice: realmente estoy triste. Amén, somos humanos, pero no se quede en esa situación. Fortalézcase en el Señor. No sé cuál es tu situación, no sé si estás en apatía, no sé si estás desanimado, no sé si te encuentras enfermo, en escasez, pero lo que te puedo decir es el consejo que Pablo le dio a la iglesia de Éfeso, y hoy el Señor nos lo da a nosotros. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. Te invito allí donde tú estás, que cierres tus ojos y que ores junto conmigo, para que podamos recibir del Señor esa fuerza necesaria para poder seguir adelante. Esa fe firme, que aunque venga la tempestad, que aunque venga la adversidad, podamos permanecer como las palmeras, que aunque se doblan, ellas siguen allí, se vuelven a enderezar, porque el viento no las arrastró, no las arrancó, no arrancó sus raíces. Y esta pandemia y esta cuarentena no nos ha quitado nuestras raíces. Nuestras raíces y nuestra fe está firme en el Señor. Cierra allí tus ojitos y ora conmigo. Padre, Señor, te adoramos y te bendecimos, Rey. Señor, te doy gracias por cada persona que ha podido escuchar este mensaje. Te pido por tu iglesia, Dios, que tú puedas fortalecer hoy, que tú puedas avivar la fe de cada uno de nosotros,
Que nuestra fe sea fortalecida en ti y en tu fuerza poderosa, Señor. Que a pesar de la adversidad, que a pesar de lo que estemos viviendo, Dios, nuestra fe no mengue, sino que nuestra fe se fortalezca en ti. Que nuestra fe permanezca arraigada en la roca que es Jesucristo. Que nosotros, Señor, sigamos adelante, porque nuestra victoria está segura, porque está asegurada en ti, Señor. No en lo que estamos viendo, ni en lo que poseemos. Nuestra victoria está asegurada en Cristo Jesús, en la cruz del Calvario, donde Él nos dio victoria sobre toda situación, sobre toda adversidad. Señor, te doy gracias, Padre, por esta congregación. Te doy gracias, Dios mío. Fortalécenos a cada uno, Dios de la gloria, que podamos seguir adelante, no poniendo la mirada en las circunstancias, sino poniendo la mirada en el Dios que hizo el cielo y la tierra, en el que tiene poder para deshacer toda obra de las tinieblas, que tiene poder para deshacer, Señor, toda adversidad ahora, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor. Fortalece, Señor, aquel que está débil, Padre, y el que está fortalecido, fortalécele aún más, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Señor, bendice la despensa de tu iglesia, que no, Señor, que no tengamos falta de ningún bien, como lo dice el Salmo 34, sino que tú puedas suplir, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, para que tu iglesia pueda testificar de cómo tú has sostenido a tu pueblo en medio de la dificultad, Señor, en medio de lo que podamos estar viviendo. Tú sigues siendo nuestro Dios y no nos has desamparado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si hay un amigo en medio de algún hogar que está haciendo el altar familiar, si hay un vecino, un familiar inconverso, y tú dices, ya no puedo seguir, de verdad que en mis fuerzas no puedo, te invito a que recibas hoy a Jesús en tu corazón. Si esta es tu situación y deseas recibir a Jesús, te invito a que allí donde tú estás repitas conmigo: Señor Jesús, reconozco que he pecado, que he estado lejos de ti, y reconozco que te necesito, que en mi fuerza ya no puedo y que necesito de tu ayuda. Hoy te abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Amén. Si hiciste esta oración, eres un hijo de Dios y tienes derecho de fortalecer tu fe en Él. Déjame orar por ti. Padre, Señor, te doy gracias por cada persona que hoy te ha recibido, por cada persona que ha nacido de nuevo, Señor. Te pido que les guardes sin caída hasta que tú vengas por tu iglesia. Que les fortalezca la fe, Señor, en ti. Que puedan aprender a confiar, Señor, y a descansar en ti, en el Dios soberano y poderoso. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bendiciones. Amigo y hermano, muchas gracias por conectarte con nosotros. Creemos que esta palabra ha edificado y fortalecido tu vida. Para peticiones de oración, puedes contactar a nuestro equipo de intercesión enviando un WhatsApp o mensaje de texto a los números que ves en pantalla. Puedes suscribirte a nuestro canal oficial en YouTube y activa las notificaciones para que te enteres de todas nuestras publicaciones. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales y dejarnos tus comentarios. Aquí te dejamos nuestros datos para tus donaciones, diezmos y ofrendas. Recuerda, Bethesda, tu casa de misericordia. Dios te bendiga.